compartimos la preocupación en que debe analizarse este presupuesto de manera más exhaustiva para no poner en riesgo no solamente las funciones electorales que compete al jurado, sino fundamentalmente para tener unas elecciones transparentes, céleres, que garanticen, ¿no?, la voluntad popular. En cuanto a la inquietud del señor Richard Arce, también respecto al incide sobre el tema presupuestario, ¿no? Ya hemos explicado, ¿no?, por qué los 131 millones es insuficiente, y por otro lado, en cuanto al tema del cierre del padrón electoral, ¿no?, también tiene incidencia presupuestaria, ¿no?, porque ahora ya serán 350 días antes de las elecciones, del día 22 de octubre, tendrá que cerrarse el padrón electoral, ¿no? Nosotros, por otro lado, también hemos hecho un análisis comparativo, como lo hemos hecho, entre lo que nos propone el MEP, 131 millones, y lo que nosotros proponemos, está en el cuadro comparativo, ¿no? De esa manera, nosotros expresamos nuestra preocupación porque se incremente a través de esta demanda adicional de presupuesto, ¿no?, a términos racionales. En cuanto al tema de la reelección que había formulado la señora Alejandra Aramayo, nosotros en principio sabemos que la prohibición de reelección para autoridades municipales y regionales se estableció a nivel de reforma constitucional, ¿no? Nosotros no estamos actualmente evaluando esa situación. No tenemos aún un pronunciamiento específico sobre el tema. En su oportunidad se tomará la posición que corresponda, ¿no? Pero entendemos que esta norma, como es norma constitucional, tiene que aplicarse en la oportunidad que corresponda. En cuanto… Sí. Una interrupción, el congresista Carlos Tubino. Sí, muy puntual. Relacionada, ¿por qué los magistrados ahora, en este caso los que van a estar de presidente de los jurados especiales, ¿por qué tienen que ganar 18.000 soles? Porque 18.000 soles, yo lo digo por mi región, yo hablo de la región Ucayali. Alguien que gane 18.000 soles en la región Ucayali es millonario, pues un multimillonario, porque 18.000 soles en provincias es un montón de dinero. Entonces, ¿por qué sube de 12.000 a 18.000? ¿Que la inflación subió? ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene que subir tanto? Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, efectivamente, nosotros recordemos que los magistrados tienen un reclamo histórico sobre sus remuneraciones. En la Ley Orgánica del Poder Judicial se precisaba que un juez superior ganaba el 90% de un supremo, un juez de primera instancia el 80% y un juez de paz letrado el 70%. En la práctica, no obstante que se dio la ley desde el año 93, nunca se aplicó. Ha habido acciones de garantía, acciones constitucionales sobre eso, y hay sentencias favorables a los jueces, que debe darse eso. Después se hizo una reforma legislativa y se estableció en el gobierno anterior el incremento, ya no en ese monto, sino en montos reducidos, y se estableció por tramos. Se habló de un primer tramo gradual en un año, al siguiente año otro tramo, se hizo en 3 tramos los incrementos de los magistrados, como respuesta a esa exigencia histórica, ¿no? Entonces, en aplicación de la ley, se ejecutó esos 3 tramos. Y en el tercer tramo que se dio hace 2 años, me parece, año y medio, entonces los magistrados incrementaron al final, jueces superiores y fiscales superiores llegan a obtener un bruto de 18.500 soles, ¿no? De ahí hay que hacer los descuentos de ley. Entonces, eso establece la ley. Y nuestra ley, la ley orgánica ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, establece que el jurado asume el pago de esas remuneraciones. Y si la ley está estableciendo 18.500 para los jueces superiores y fiscales superiores, nosotros, vía reglamento, vía decreto o vía directiva, no podemos rebajar ese sueldo. Tenemos que pagar ese sueldo señalado por la ley, que se pagó por tramos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos obligados a pagar esa diferencia. Y como dije,
Si en 100 jurados electorales tenemos 300 personas que le debemos pagar 18.000 soles durante 8 meses, más a la vez adelantado el funcionamiento de estos jurados un mes más, todo ello representa 13 millones de soles. Bien. Bien, nos pide una interrupción la congresista Sonia Echevarría. Presidenta, por su intermedio para preguntarle al doctor Ticona, no todos los presidentes de los jurados especiales electorales son magistrados que están en carrera, porque muchos de ellos, y el requisito, salvo que haya cambiado, es que asuman la presidencia personas o abogados que fueron o ejercieron la labor jurisdiccional. En este caso ellos no perciben esa suma. Habría que analizar, presidente, por su intermedio. Gracias. Sí, efectivamente la ley establece que deben ser magistrados, ¿no?, titulares. Solo cuando no hay magistrados titulares hábiles, pueden ser los provisionales, ¿no?, o en su defecto, ¿no?, puedan ser los magistrados jueces suplentes, que son abogados, ¿no?, pero tienen que ser de alguna manera magistrados. Entonces, y esa remuneración tiene que pagarse de acuerdo a ley. Por eso nuestro cálculo va en ese sentido. Si nosotros analizamos a nivel nacional la conformación de magistrados, efectivamente, ¿no?, más del 90% son magistrados titulares, ¿no? Y solo en los lugares donde no hay titulares, que son excepcionales, muy excepcionales, entran los provisionales, que se le paga un poco menos. Pero, de todas maneras, como digo, más del 90% son titulares y está ahí el presupuesto. Bien, entonces, con relación a la inquietud de la señora Sonia Echevarría, señora congresista, ¿no?, con relación al tema relativo… Ya, sí, está bien. Actualmente, en materia de proyectos de inversión, ¿no?, tenemos lo siguiente. Tenemos una sede en la calle Nazca de Jesús María, que si bien se ha adjudicado la propiedad, el funcionamiento no es viable en el 100%. Hay direcciones y reparticiones del jurado que vienen funcionando en forma parcial. ¿Por qué? Porque no se ha terminado los acabados, también hay falta de implementación de algunos temas como el aire acondicionado, falta construir el 8º piso proyectado, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, parcialmente se ocupa. ¿Qué se ha determinado? Se ha determinado, por ejemplo, que el financiamiento que va a reportar de terminarse de construir el 8º piso representa un monto aproximado de 2 millones y pico de soles, ¿no? Y como en el presupuesto no se está asignando, la proyección es que con recursos directamente recaudados se financie esa diferencia, ¿no? Entonces, como vemos, el tema relativo a los proyectos de inversión se circunscriben a estos aspectos y como en la propuesta del MEP no se ha contemplado esto, nosotros estimamos financiarlo con recursos directamente recaudados, ¿no? En cuanto a la inquietud formulada por el señor Clayton Galván, ¿no?, en cuanto a la variación del presupuesto, ¿no?, ya también se ha asignado porque hemos explicado por qué el presupuesto que ha asignado el MEP al Jurado Nacional de Elecciones es un presupuesto deficiente, ¿no? Nos pregunta también en cuanto a cómo se va a difundir los planes de gobierno, ¿no?, de los candidatos de los partidos o de las organizaciones políticas. Nosotros tenemos implementado ya desde hace varios años la ventanilla única. En la ventanilla única se publica, ¿no?, tanto la lista de candidatos, sus hojas de vida, sus planes de gobierno de estas organizaciones políticas, ¿no? Esto ya ha funcionado en varios procesos electorales y para el
proceso electoral del 2018, igualmente, ¿no? 30 días antes de, 10 días antes de la convocatoria a las elecciones municipales y regionales, esta ventanilla única se abre y queda a disposición de los partidos y organizaciones políticas a efectos de que las mismas organizaciones puedan verificar que sus precandidatos no tengan problemas de antecedentes penales, condenas, bienes, hojas de vida, etcétera, etcétera. Entonces, para poder seleccionar mejor a sus precandidatos que en... Por otro lado, también la difusión de estos planes de gobierno, además de hacerse en esta plataforma virtual, también nosotros en la Dirección de Educación se tiene planificado una serie de eventos de difusión, como son talleres, ¿no? Grupos de trabajo que van a provincias a efectos de difundir, ¿no? A los partidos políticos, a las organizaciones políticas, ¿no? Temas como inscripción de candidatos, cómo formular sus planes de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, hay una amplia difusión que se hace a través de esta Dirección de Educación. Bien, hasta aquí entonces absolvemos las inquietudes de los señores congresistas. Y antes de finalizar, entonces lo que queremos decir puntualmente es, en principio, y reiterar que el presupuesto asignado por el Ejecutivo al Jurado Nacional de Elecciones en 131 millones, ¿no? Es un presupuesto deficiente, ¿no? Y que no garantiza a plenitud las funciones que debe desempeñar el Jurado Nacional de Elecciones, como ya se ha explicado y se ha detallado. Y por otro lado, también en todo caso, de nuestra demanda adicional se puede analizar y se puede ver, asignar un monto razonable que pueda cubrir estas necesidades. En todo caso, pedimos a esta Comisión de Constitución y Cuenta General de la República que analice exhaustivamente este tema relativo al presupuesto y principalmente a los aspectos que se ha indicado en los cuales tiene incidencia presupuestaria. Y finalmente, para reiterar también la preocupación y transmitir la preocupación de nuestros trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a una nueva escala remunerativa, ¿no? Desde hace más de 16 años no tienen ningún incremento y por eso estamos pidiendo esta nueva escala remunerativa y también el bono por función electoral. Les agradezco su atención, señora Presidenta, señores congresistas. Bien, muchísimas gracias, doctor Víctor Ticona. Habiendo culminado con absolver las consultas a los colegas congresistas y habiendo sido escuchado por todos los colegas congresistas, seguramente en su momento del debate estaremos tomando a bien sus aportes. Sería importante quizás aquí también de alguna manera poder ahorrar, ya que usted también estaría de acuerdo con esa propuesta, que quizás los presidentes de los jurados electorales especiales podrían ser un profesional del derecho, no necesariamente un magistrado, y estaríamos ahorrando con un sueldo de 8.000 a 10.000, creo que sería más que suficiente y con ello no estaríamos gastando 14.400 millones solamente en pago de los presidentes de los jurados electorales especiales para estas elecciones regionales y municipales. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por haber concurrido a esta comisión. Sí, doctor, finalmente desea hacer alguna intervención. Con relación a lo que acaba de expresar, que si una alternativa sería trabajar la posibilidad de que sean abogados profesionales los que integren los jurados electorales, este tema se ha analizado en el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno del Jurado ha analizado exhaustivamente, ¿no? Y por eso su propuesta en el Código Electoral está que sigan integrando magistrados, tanto un juez superior como un fiscal superior. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Señor, yo le explico. La misma Constitución establece que tiene una función jurisdiccional, pero en materia electoral. En otros sistemas jurídicos, la justicia electoral forma parte de la justicia ordinaria. Es un ente más. ¿Por qué? Porque se necesita manejar, se necesita experiencia en temas jurisdiccionales. Si nosotros vamos a proponer a abogados que recién se va a capacitar
Señores, los vamos a capacitar pues de acá a 10 años. ¿Y qué va a pasar con las elecciones municipales y regionales del 2018? Vamos a, no obstante tener buena fe, buena intención, esa propuesta de que sean abogados, va a fracasar totalmente. Por eso alertamos totalmente que ahí hay un tema de capacitación. Una cosa es ser abogado y otra cosa es ser juez y tener experiencia. Por eso es la razón de la ley, es que se dijo, señor, tiene que ser un juez superior y un fiscal superior en funciones. Señores, en resumen, la pregunta nuevamente surge, señor, ¿tenemos o no que invertir en procesos electorales? ¿Tenemos o no que invertir en nuestro sistema democrático? Por supuesto que sí. Si no, veamos nuestra realidad, ¿qué nos está indicando? ¿Cómo está nuestro sistema democrático? Nada más, señor presidente, señor congresistas. Bien, se le agradece una vez más la concurrencia, ¿no?, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, suspendemos brevemente para invitarlo a retirarse y así, de esa manera, recibir al siguiente invitado. Gracias, doctor Víctor Ticona. Muy buenas tardes, los acompaña Mario Brais. De esta manera iniciamos la sesión vespertina de agenda parlamentaria. Se ha suspendido por un momento la Comisión de Presupuesto que viene recibiendo a diferentes funcionarios. Ahora va a ingresar Guido Águila Grados, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, para que sustente el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 del sector a su cargo. Es importante resaltar que quien acaba de retirarse de la Comisión de Presupuesto de la Sala Bolognesi es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, quien pidió la ampliación del presupuesto. Vemos que está hablando la presidenta de la comisión, vamos a escuchar. El doctor Guido Águila Grados, titular del Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido convocado para que sustente el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 del sector a su cargo. Siendo así, suspendemos por breves minutos para invitarle que haga su ingreso a la sala Bolognesi. Bien, se le ha invitado al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, quien está ya en pantallas, para que sustente el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 del sector a su cargo. Antes, como nosotros les contamos, lo había hecho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, quien con miras a las elecciones municipales y regionales que se van a realizar el próximo año, que se van a elegir a 12.903 autoridades ediles y regionales, ha pedido mayor presupuesto. Se va a dar inicio, entonces se va a retomar la comisión de presupuesto ya en unos instantes. Mientras tanto, le seguimos informando en torno a lo que dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Él ha solicitado 43.197.978 soles para el ejercicio fiscal 2018, 7.5% más respecto al presupuesto del año 2017. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones anunció que para el próximo año habrán 3 nuevas oficinas desconcentradas, haciendo ver también que a la fecha ya existen 15 oficinas. El 22 de octubre de este año se cierra el padrón electoral y prácticamente se inicia el proceso electoral para el 7 de octubre del 2018. Ticona informó que sufragarán 22.995.590 electores y advirtió 4 etapas críticas: inscripción de candidatos, observación de actas, entre otras. De la magistratura es nombrar y ratificar a jueces, fiscales, jefes de OMPE y RENIEC
probos y competentes, así como destituir a los que transgreden sus responsabilidades a través de procesos justos y transparentes para contribuir con el fortalecimiento de la administración de justicia y la institucionalidad de la democracia. El sector del Consejo Nacional de la Magistratura tiene un presupuesto de 29.800.000 soles y es menor en 4.907.178 soles, equivalente al menos 14.5% en relación al presupuesto de apertura del año fiscal 2017. Ya contando con la presencia del doctor Guido Águila, le invitamos a que pueda sustentar su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018. Puede hacer uso de la palabra, doctor Guido del Águila, también saludando al equipo que lo acompaña. Muchísimas gracias, presidenta, y un cordial saludo a usted y a cada uno de los congresistas de la comisión. Siempre resulta grato estar aquí y saludarlos. Y máxime con esta ocasión del sustento del proyecto de presupuesto del año 2018 para una institución como el Consejo Nacional de la Magistratura que, aunque de una manera periódica, pero ha estado permanentemente en la agenda nacional, sobre todo por el importante papel que le cupe en el sector justicia. Y justamente, si el tema justicia es un tema tan sensible, el tema justicia es un tema que siempre genera debate, el que tengamos un presupuesto idóneo, adecuado, es lo que hemos buscado y lo que pretendemos el día de hoy exponer. Por ello, creo, como ya lo señaló usted, presidenta, Consejo Nacional de la Magistratura tiene una triple función constitucional. La primera de ellas, a mi criterio la más completa, la más fuerte, que es la selección y nombramiento de todos los jueces y fiscales del país. Entonces, en esta primera responsabilidad vamos a encontrar nosotros, digamos, del otro lado de la vereda, el gran desafío que viene a ser la lucha contra la provisionalidad. Más bien, la segunda y la tercera función constitucional son más bien ligadas ya a jueces y fiscales nombrados y en la posibilidad de que puedan o no seguir dentro del sistema de justicia. Así tenemos el procedimiento de evaluación integral y ratificación que se da cada 7 años y también el procedimiento disciplinario de destitución. Sin embargo, mientras el de ratificación es un proceso que inexorablemente pasan todos los jueces y fiscales del país cada septenio, en el ámbito más bien relacionado a la destitución somos dependientes de los que puedan hacer los órganos de control disciplinario de cada una de las instituciones, tanto del Poder Judicial, OCMA, como del Ministerio Público, OSI. En ese sentido, muchas veces la ciudadanía cree de que los responsables de la sanción de algún juez o fiscal en algún punto del mapa peruano le compete esa responsabilidad al Consejo Nacional de la Magistratura, y no es así. Nosotros solamente recibimos los pedidos de destitución, de tal manera que todas las denuncias y las sanciones menores, amonestación, multa, suspensión, nunca ingresa al Consejo Nacional de la Magistratura. Esto es propio de los órganos de control disciplinario. De tal forma que allí encontramos nosotros las 3 funciones constitucionales. Como se puede apreciar, señores congresistas, estas funciones constitucionales nos llenan a nosotros de una responsabilidad mayúscula, una responsabilidad que hemos sido los primeros en que desde que asumimos la presidencia el pasado 10 de noviembre del año 2015, hemos analizado por qué el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene, digamos, el relieve o no tiene la consideración ciudadana que debiera tenerlo. Por ello, hemos sido la primera institución, creo que hasta ahora la única, en presentar su propio proyecto de reforma constitucional, con la autoridad que nos da el conocernos, con la autoridad que nos da la mirada hacia adentro, con la autoridad que nos da que nosotros conocemos el día a día de esta institución. Por ello, además del ámbito de las funciones, en el lineamiento político establecemos una serie de metas a alcanzar, ¿no? La primera de ellas es reducir
en un 80% el ámbito de la provisionalidad. Luego ya vamos a comentar por qué no el 100%. Hemos estado escuchando atentamente a nuestros predecesores y uno de esos puntos, por ejemplo, el hecho de que haya jueces y fiscales también que pertenezcan al jurado electoral especial, tiene que ver directamente con esta provisionalidad. Como podemos ver, ahí encontramos, por ejemplo, un tema transversal, un tema que no permite al órgano que selecciona y nombra a todos los jueces y fiscales del país, le permite aspirar a un 100% de nombramiento. Por otro lado, también estamos con el firme propósito de poder realizar los nombramientos en el Ministerio Público. Cuando veamos las cifras, vamos a encontrar nosotros una asimetría muy notoria entre los nombramientos de los jueces y los nombramientos de los fiscales. Durante 18 meses, el Ministerio Público nos ha pedido que detengamos el nombramiento de fiscales por la falta de presupuesto, porque solamente tienen para el pago de lo principal y no del segundo rubro, que es los viáticos. Cuando tenemos nosotros el decreto legislativo 30077, que es la ley de la lucha contra la criminalidad organizada, que lo que requeriría sería fiscales que tuvieran la certeza, que tuvieran la seguridad de su inamovilidad, que tuvieran esa tranquilidad laboral para poder realizar un mejor trabajo en las investigaciones. El Consejo Nacional de la Magistratura también es un órgano constitucional autónomo, pero que no es descentralizado, de tal manera que la única sede que tenemos es aquí, en Lima. Por ello, dentro de los 23 meses que tenemos a nuestro cargo ya el CNM, hemos realizado la visita a los 33 distritos judiciales y fiscales del país. Esto evidentemente requiere también de un presupuesto, porque al no tener nosotros oficinas de enlace, ¿cómo puede la institución calificar a un juez, digamos, de Madre de Dios o calificar, digamos, a un fiscal de Amazonas si es que no conoce su realidad? No solamente somos un país multiétnico, multicultural, sino que además la propia idiosincrasia hace que la incidencia de delitos o de demandas sean distintas en cada uno de los distritos judiciales y distritos fiscales. Es más, también nosotros hemos podido notar que hay lugares como el Distrito Judicial de Puno, donde una viene a ser la realidad de Juliaca y otra la realidad de Puno mismo. Una la realidad, digamos, de Huancané y otra la realidad de otra zona, en un mismo distrito judicial. O en aquellos distritos fiscales donde hay una transversalidad, donde, por ejemplo, una cosa es la realidad judicial de Trujillo y otra la de Huamachuco, perteneciendo al mismo Departamento de la Libertad. Ni qué decir de Moquegua, que una realidad es la de Hilo y otra la de la propia capital. Entonces, en ese esfuerzo estamos. Ya hemos llegado a todas las cortes y fiscalías del país, pero falta llegar a las descentralizadas. En esta labor descentralizada también ingresa el insumo que pueda tener el Consejo Nacional de la Magistratura para la posterior evaluación que se pueda hacer tanto de los jueces y de los fiscales. No podemos evaluar bajo el molde de Lima, cuando sabemos que muchas veces en el interior del país no tenemos definitivamente esa misma realidad, ni de tecnología, ni de capacitación, ni tampoco de logística que se requiere, por ejemplo, para las investigaciones. Eso dentro de lo que nosotros postulamos. Luego, además de la limitación económica, hemos ya escuchado el presupuesto que no llega siquiera a 30 millones de soles para una institución con 300 personas que laboran, y que además, al no ser, digamos, los sueldos los mejores dentro del sistema, permanentemente tenemos una serie de fuga de talentos. Las instituciones que nos han precedido el día de hoy, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, son las instituciones que captan a nuestro personal, un personal que muchas veces ya recibió la capacitación y que ya tomó el expertise de una performance, tiene que irse evidentemente por mejoras económicas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura para poder tener una
una mejor aceptación, una mejor performance. La primera de ellas, el alto nivel de provisionalidad de jueces y fiscales. Una provisionalidad que ni siquiera es estática, no podemos dar una cifra cierta, porque puede ser, como ya se ha dicho hace unos minutos aquí, un juez titular, un fiscal titular, pero cuando pasa al órgano de control interno, deja su puesto a un provisional. O, por ejemplo, cuando es nombrado al jurado electoral especial, también deja su puesto a otro juez que puede ser un juez que asciende, por lo tanto es provisional, un inferior que asciende, o a un supernumerario que es nombrado a discreción por el presidente de cada corte. Pero esto no es lo más grave, sino que en ese interregno, en ese tiempo que se desarrollan sus funciones en el órgano de control disciplinario o que desarrollan sus funciones en el ámbito referido al jurado electoral especial, hay procesos que se quiebran. Porque los jueces lo que tienen que hacer es conocer nuevamente y si ha habido una actuación probatoria, realizarla, y entonces hay un desorden donde nunca sabemos el porcentaje de provisionalidad que se da.